Hola Antonio, lunes después del Zoom, siempre es muy grato recibir todos los mensajes, el cariño de la comunidad de El Otro Camino. Muy bien, querido amigo. Un saludo a la Casa TV. La verdad que fue un sábado espectacular, un Zoom, pero con muchas interacciones, comentarios de la gente, devoluciones increíbles respecto de cada ponencia. Realmente me fue muy grato el poder participar, el poder liderar este espacio y el avanzar junto con el cuerpo docente en próximas intervenciones de otros Zoom mes tras mes hasta llegar al mes de noviembre, donde tenemos el final de ciclo. Pero un Zoom que encantó y cada vez es más un lujo realmente las ponencias que van dando el cuerpo docente y la gente, toda la gente que interviene. Bueno, y gracias por la participación, que fue un Zoom semiabierto esta vez, donde pudo participar también una comunidad amplia de nuestra gente de radio escucha, amigos de toda la vida que han podido participar y desgustar un poquito lo que es esta nuestra escuela. Así que bueno, muy contento. Muy bien con la licenciada Laura Martínez, Patricia Fiore, el doctor Gustavo Santillana, Agustina Vieira, fue un equipo de lujo. Y cerrando con el Descubriendo y Despidiendo, que ya pidieron por la radio a ver si podemos poner un extracto, y por ahí lo ponemos. Cómo no, Descubriendo y Despidiendo fue un cierre muy emotivo y con una capacidad, digamos, de poder plasmar el resultado de la biodecodificación, que siempre es una apuesta a la sanación. Entonces, no hay biodecodificación si no hay una mirada puesta en la autocuración y en la sanación del ser. Si no, termina siendo todo teórico y un cuerpo académico. Por eso el cierre tiene casi siempre una puesta en escena del camino hacia la sanación. Así que bueno, me es muy grato que haya sido útil a los fines de promover en nosotros mismos el proceso autocurativo. Bueno, Antonio, contanos entonces de la editorial de hoy, así la compartimos por las redes. ¿Cómo no? Bueno, hoy fue una editorial muy ligada a los tiempos actuales y a tiempos pasados, ¿no? Si tenemos en cuenta que estamos viviendo una época donde la ciencia ocupa un lugar central, que no está mal que ocupe ese lugar central, pero que de alguna manera nos imposibilita descubrir otras áreas de nuestra vida donde vamos participando o coparticipando con la naturaleza en el desarrollo de nuestras fuerzas autocurativas. Muchas veces la ciencia se plantea como un lugar central y unilateral de toda visión que tenga que ver con nuestra salud y enajena de alguna manera a otras visiones que son del ámbito natural o del ámbito espiritual, inclusive que colaboran en el proceso autocurativo y en la sanación. Habíamos relatado la visión que tenía Steiner allá por el año 1900 y pico, 1919, 1920, acerca del síndrome de la vaca loca. ¿Te acordás de esa época donde la vaca loca generaba un proceso degenerativo de nuestro cerebro, el cerebro de las vacas? Vacas que eran alimentadas ya no por pasto, sino por productos derivados de los huesos y de la carne, y esa vaca después de un tiempo comenzaba a desarrollar un proceso degenerativo en el cerebro que se lo tituló como la vaca loca, que inclusive los seres humanos que ingerían esa carne también les provocaba este proceso. Y todo debido a que hubo una no contemplación de la naturaleza de la vaca, del animal. Si la vaca come pasto, ese pasto lo debe transformar en carne. Y ese proceso nunca puede ser alterado, pues el hombre lo alteró, en algún momento alteró ese proceso e hizo que esa fuerza de transformación de pasto en carne se bloqueara. Y ese bloqueo de esa fuerza hizo que la vaca transformara ese proceso, esa fuerza beneficiosa, esa fuerza saludable para su subsistencia, su salud, la transformara en sustancias ajenas al organismo, sustancias antigénicas, sustancias tóxicas en definitiva, que donde se fijaban en el cerebro de la vaca. Por eso, este proceso degenerativo cerebral neuronal de la vaca y el síndrome de la vaca loca. Bueno, esto lo quise llevar
además de contemplar lo que fue un maestro espiritual en esa época, ¿no? De alguna manera generando una clarividencia a lo que sería después con el mismo título de La Vaca Loca. Esto es impresionante, es increíble, porque leer una premonición o una visión de esa época y que realmente se cumpla muchos años después, décadas después, realmente nos llama la atención y nos genera un deseo de aprender más de Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía. Llevándolo a esta época, sucede lo mismo. Muchas veces nos vamos de alguna manera enajenando de la naturaleza, consumiendo sustancias sintéticas, bebiendo bebidas sintéticas con aditivos químicos, utilizando agroquímicos y herbicidas en lugar de respetar una agricultura biodinámica que nos provea de sustancias nutrientes sanas, naturales, que le den a nuestro organismo la capacidad de transformar lo que comemos en sangre y en carne también. Este proceso místico y fisiológico que se denomina transustanciación, transformación de la comida en mi propio cuerpo, que tenga mi identidad. Y esto, ¿sabés cómo se llama? Inmunidad. Este proceso, esta capacidad de transformar lo que como en algo semejante a mí, que sea igual a mí, se llama inmunidad. Eso es inmunidad. Inmunidad no es la generación de anticuerpos, ver cuánta viremia tengo en la sangre. No, no. Inmunidad significa fundamentalmente esta fuerza que tiene la vaca de transformar el pasto en carne, llevándolo al ser humano, esta fuerza que tiene el ser humano de transformar el alimento en carne y sangre humana. Ahora bien, cuando comemos chatarras, cuando comemos con agroquímicos, cuando comemos sustancias ajenas a nuestro ser, no tenemos esa misma capacidad de transformarlo en sangre y carne humana, sino que quedan como proteínas extrañas en nuestro ser parasitándonos, como parásitos, parasitándonos. Esto mismo ocurre cuando ingerimos un medicamento no natural. Esto mismo ocurre cuando nos inoculan con una vacuna antinatural. Esto mismo ocurre cada vez que nos inyectan sustancias ajenas, sintéticas, extrañas a nosotros. Esto mismo ocurre cada vez que hay mucha drogadicción entre los jóvenes especialmente. Bueno, en diferentes sustancias, en diferentes formas, ingerimos sustancias que nos van enajenando de la naturaleza y que quedan en forma parasitaria en nuestro cuerpo. Esas sustancias agreden a nuestro sistema orgánico, generando inflamaciones, cansancio, migrañas, descomposturas, trastornos en la visión, fenómenos autodegenerativos, enfermedades autoinmunes, Hashimoto, ojo seco, diabetes, artritis reumatoidea, cánceres por doquier, bueno, distintas situaciones cuyos orígenes son inespecíficos, pero que en realidad están hablándonos de un proceso de entorpecimiento de la transformación del alimento, de la respiración y de lo que ingerimos en fuerzas naturales. Estamos entorpeciendo ese camino natural. Bueno, esto transportado a la vaca loca que hablaba Steiner ahora, digo, me pregunto, ¿qué pasará de acá a 10 años? ¿Qué pasará de acá a 10 años? Porque Steiner, estamos hablando de que esto lo predijo muchas décadas atrás, muchos años atrás. Estamos hablando de otro siglo. Es decir, yo no estoy diciendo esto va a ocurrir ya, pero digo, ¿qué pasará de aquí a 100 años? ¿Qué pasará de aquí a 10 años? ¿Qué pasará de aquí a menos 5 años, 20 años? ¿Qué sucederá? ¿No? Con esto que estamos advirtiendo, de cuidar la naturaleza, de cuidar la ecología, de que no nos inoculen sustancias ajenas a nosotros, de que cuidemos nuestro estándar ecológico, el ecosistema interno. ¿Qué pasará si a esto lo entorpecemos? Bueno, esta fue una idea fuerza que quise lanzar esta semana para que cada uno pueda disfrutarla, masticarla, reflexionarla y hacer de ella algo propio. ¿Para qué? Para quitar de alguna manera la obsesión oficialista de una verdad unilateral y poner sobre la mesa reflexiones propias, pensamientos propios que siempre van a contribuir a nuestra inmunidad. Así que bueno, lo dejo ahí picando como para que la gente lo vaya desgustando, masticando y digiriendo. Yo me quedé también con otra parte
la ciencia como religión y la descalificación al que no cumple. Sí, bueno, vos fíjate que la religión, de alguna manera absolutista, no las religiones, porque las religiones son una facultad espiritual de los seres de unirse, de congregarse, de ligarse, pero digo las religiones como establishment, la religión como factor de poder, la religión como un sector que de alguna manera avasalla nuestro pensamiento, genera una cárcel dogmática, de alguna manera ocupó un protagonismo muy interesante y sigue ocupándolo en la sociedad, en la mente de los seres. Y últimamente, como la religión se va debilitando un poco, ese lugar comienza a ocuparlo la ciencia. Entonces la ciencia pasa a decir, de alguna manera, a tener el mismo discurso que la religión, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, lo que me tengo que inocular, cada cuánto tengo que hacer un examen, qué pasaría si no me lo hago, qué pasa si no me inocula. Fíjate que las estadísticas están manipuladas últimamente, estadísticas donde va bajando la cantidad de infectados en función de que quieren hacernos ver que las vacunas fueron tan efectivas. Después van a volver a subirlas de acuerdo a la conveniencia de turno, pero nadie puede discutir a la verdad científica porque es la única verdad. Entonces estamos descalificados todos aquellos que participamos de algún foro extraoficial. Nos descalifican o nos censuran. Esto es por esta mirada monotemática de la realidad, esta mirada que no puede ser discutida, como pasaba antaño y todavía aún sigue pasando con respecto a la religión. El no cumplir los preceptos que nos generaba culpa, y esa culpa se reflejaba en la inmunidad. Tal es así que aún en la religión católica nos seguimos golpeando 3 veces el timo, el pecho, diciendo por mi culpa, y terminamos por mi gran culpa. Es decir, la culpa fue instalada como una visión religiosa para dejarnos sentir poseídos por ellos y de alguna manera tener que arrepentirnos de no cumplir con sus preceptos. Hoy pasa lo mismo con la vacunación obligatoria o el pasaporte sanitario. Más de una vez he escuchado amigos que en el edificio tienen que decir, sí, ya me vacuné, sí, ya me vacunaron. ¿Y con cuántas dosis? Le preguntan, con las 2, y voy por la tercera. Y yo le pregunto, ¿y por qué dijiste una mentira? Y porque si no me descalificaban, si no me iba a sentir como un ser que no cumplió los preceptos, como un ser que no ha ido a misa el domingo. Es decir, me sentía como un ser que estaba prácticamente incumpliendo una verdad y una propuesta unilateral de parte de la ciencia. La ciencia ocupó entonces un espacio religioso, un espacio dogmático, donde todo aquel que le discute a la ciencia es prácticamente expulsado, es enajenado, es quitado de esta sociedad, es prácticamente caratulado como un hereje, como un brujo o como un ser inadaptado a las normas sociales. Esto es lo que transmití hoy y a eso vamos apuntando cuando queremos generar un foro para poder defender nuestros derechos frente a esta mirada retrógrada, a esta mirada compulsiva, a esta mirada homogénea, unicista que va teniendo la ciencia oficial. Bueno, ok, a eso me refería. Muchas gracias, Antonio, y quedamos en contacto para el próximo encuentro. Los jueves 15:30 por AM 890 Radio Libre y los lunes a las 9 por AM 830 Radio del Pueblo. Un abrazo, muchas gracias. Un fuerte abrazo, excelente semana, un saludo para toda tu casa TV.